Jesús llega y dice, este templo se va a destruir. Los discípulos aprovechan y le preguntan, ¿y cuáles van a ser las señales para el fin? ¿Qué es lo que caracterizará esos tiempos finales? Y dice en el versículo 12, dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Cuando Jesús empieza a hablar de esto, de la destrucción del templo, los discípulos inmediatamente aprovechan y dicen, miércoles, si se destruye el templo, que es la esencia de la religión judía, me imagino que el resto de cosas también, ¿cuál será Y Jesús empieza a hablar allí de guerra, rumores de guerra. Los apocalípticos dicen, ya estamos en el final de los tiempos, porque tenemos guerra ya con Ucrania, con Rusia, tenemos peste, el COVID-19, pero el Señor dice ahí, y claramente lo dice, esos apenas son principios de lo que vendrá. Pero a mí lo que más me impactó, y quiero decirles esta mañana, es esa idea de que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y eso quiero aclarar que no estamos aquí esta mañana para discutir cuándo será el regreso de Jesús. Sí es interesante que la razón por la que el amor de muchos se enfriará no será por la persecución, porque la iglesia desde que se fundó fue perseguida. O sea, la persecución no es lo que trae ese enfriamiento al corazón. Parece que es otra cosa. Porque si fuera por eso, bueno, ya la iglesia se hubiese enfriado hace rato. Estuviéramos metidos en un freezer, si fuese por la persecución. La persecución antes lo que trajo fue la expansión de la iglesia. Cuando la iglesia fue perseguida en Jerusalén, se extendió a todas las naciones del mundo, porque estaban muy acomodados. Entonces los problemas de la vida no son los que generan ese enfriamiento en el corazón. Parece que es una condición interna del corazón. Y eso fue lo que me preocupó, que muchas cosas de esta sociedad que están afuera se metan aquí en el corazón y hagan que ya el corazón se enfríe y ya no quiera ni vivir. Eso es lo que me llamó la atención, que haya tanta maldad que el amor de muchos se enfríe, como dice este versículo. Alguien comparó la iglesia con un barco y dijo, esto es como si fuera un barco, el agua que está fuera del barco no es el problema. El agua que daña el barco o que hace que el barco se hunda es la que se mete en el barco. El problema no es el agua que está afuera, porque tú tienes un barco, así estés en una tormenta. Yo he visto tantos barcos navegar en medio de tantas tormentas. Y a veces veo videos de cosas y digo, ¿cómo es posible que ese barco haya sobrevivido a semejante cantidad de olas? Pero el problema no es que el agua esté afuera y que haya una tempestad afuera. El problema es que eso se meta dentro del barco. Cuando el agua se le mete al barco, chao. Así pasa con la iglesia. Cuando esa falta de amor empieza a surgir en el corazón de la iglesia, ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema no es que tú sales ahora y dices, uy, la gente es mala. Mira, mataron a no sé quiéncito. El otro le pegó a la mujer, mató a la mujer. Entonces uno dice, uy, esta sociedad es mala. No, el problema es que tanto efecto tiene lo que pasa afuera en el corazón de nosotros. Ese es el problema. Cuando el agua se mete en el barco, ese es el peligro. Yo me imagino entonces a una iglesia que, según lo que está diciendo Jesús, una iglesia que copia a la sociedad. Una iglesia que, imagínate, Albert, una iglesia materialista. Es la misma idea. El agua se le metió, o sea, esa idea de la sociedad de afuera se mete en la iglesia. Una iglesia completamente materialista. Entonces ese es el riesgo y por eso es tan importante hablar de eso. Yo me imagino entonces una iglesia que copia a la sociedad y no tiene la mínima intención de dar nada al prójimo, ni tampoco, incluso no tiene la intención tampoco de compartir el tema de salvación, ¿verdad? Alguien comparó la iglesia con el barco, pero hay una cosa que a mí me llama la atención y es que, y alguien también hizo una ilustración que a mí me gustó mucho. Dice, es como si tú te metieras, es como la iglesia que se mete la mano en el bolsillo y no encuentra nada que dar. Esa es la idea de la iglesia
Y no me estoy refiriendo a plata, me estoy refiriendo a, recuerden, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que llegan a la hermosa y dicen, no tengo ni plata ni oro, estamos limpios, pero lo que yo tengo te doy. Y cogieron a ese cojo y lo sanaron, ¿verdad? Me refiero a eso. Pero llega un punto en que ya no tenemos ni eso. ¿Qué es lo que tenemos? Porque es que mucha gente se excusa y dice, no, es que yo no tengo plata. No, es que nadie está hablando de plata. Compartir el amor no es un tema de plata. Compartir la sanidad que uno comparte a veces cuando ora por alguien. Orar por el necesitado no es un tema de plata. Entonces fíjate que esa es la idea que al final a mí me preocupa, que a veces vemos una iglesia que está muy marcada por la sociedad. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, esa carta fue escrita en el año 65 o 64 después de Cristo. Dicen que fue la última carta que escribió Pablo. La segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribió Pablo. La escribió también en sus prisiones. Y dicen que la escribió para animar a Timoteo. Timoteo era un pastor, discípulo de Pablo, joven, que era pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces él era el pastor de la iglesia y él estaba viendo cómo Timoteo estaba siendo bombardeado por lo que estaba pasando afuera, y le manda un mensaje a través de esta carta, y ese mensaje yo quisiera que lo leyéramos. Está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. El mensaje de Pablo a la iglesia de Timoteo, el mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso, de Timoteo, cuando Pablo está me enredé hoy, cuando Timoteo está en Éfeso como pastor, es un mensaje de ver el futuro. Es como si Pablo hubiese ido al futuro y hubiese dicho, esto es lo que te va a pasar. Si tú no tienes en cuenta esto, tú puedes saber mucha Biblia, Timoteo, pero si tú no tienes en cuenta esto, vas a tener problemas. Y miren lo que dice, también debes saber esto. A mí me encanta esa palabra también. Esta es una palabra para los sabiondos. Esto es una palabra para los sabiondos porque los sabiondos casi nunca les gusta que les enseñen también, además de lo que ya sabes, debes saber esto. Es decir, tenemos que reconciliarnos como cristianos con esta palabrita porque sabemos tanto que ya la gente no nos puede enseñar nada. Llegamos a la iglesia, esa historia ya me la sé. Eso ya lo... Tenemos que reconciliarnos tanto con eso, porque de veras que a veces choca a veces el hermano que no le puedes enseñar nada, porque todo se la sabe, toda se la sabe, ya esa se la sabe, tiene una más grande que tú. Como cuando tú le vas a echar un cuento a alguien y ese tiene un cuento más grande que el tuyo. Yo también, a mí también me pasó. No le puedes hablar de nada porque sabe mucho. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconciliarnos con esa palabra, también debes saber esto. Es decir, Timoteo, tú sabes bastante de Biblia, a ti te enseñó tu abuela, tu mamá, te han dicho todo, pero escucha a tu pastor que te está diciendo una cosa importante, esto también lo debes saber. Yo quiero saber qué fue lo que le dijo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos o vendrán tiempos difíciles. Esa palabra peligroso en las versiones más modernas realmente no es peligroso, sino tiempos difíciles. Esa es la palabra traducida. Y es eso lo que le está diciendo. Puedes saber cualquier cosa, pero si olvidas esto que te voy a decir a continuación, estás en peligro. Estás en peligro de no entender a la sociedad de hoy. Porque el problema está afuera, hay un problema serio. Tienes que conocer a la gente de este tiempo, las marcas que los determinan a ellos. Hay cosas que determinan a la gente de este siglo. Maestro Alberto decía, el materialismo. Esa es una marca distintiva de la gente de hoy. A la gente le gusta lo material, una característica. Y hay más, yo quiero que sepa. Pero en la Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La expresión los últimos días aquí, yo quiero que sepan, de pronto la gente está aquí y es que los últimos días, ya se está acabando el mundo. No, cuando dicen esa expresión los últimos días es como si hablaran de los años 80 o los años 90. Todos sabemos lo que pasó en los años 80, todos sabemos lo que pasó en los 90.
Cuando usted le dice en los años 80, ¿qué se le viene a la cabeza? Pablo Escobar. O los 90, fueron 90 Pablo Escobar, ¿cierto? A mí se me viene para los 80, Pablo, los que vivimos la época, el tiempo de decir, la época de la violencia en Colombia, la época de Pablo Escobar. Entonces, más o menos cuando él dice los últimos días o los últimos tiempos, se refiere a una época específica que inicia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Ese es el tiempo de los últimos días. Cuando se refiere a los últimos días, se refiere a ese periodo. Y esos días fueron inaugurados el día de Pentecostés. Cuando vino el Pentecostés, fue la inauguración de los últimos días, los últimos tiempos. Ahí fue. ¿Y cómo yo sé que esos son los últimos días? Porque dice en Hechos capítulo 2, versículo 16, dice, pero el profeta Joel escribió sobre lo que está pasando ahora. Versículo 17 dice, Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Ese día de Pentecostés fue la inauguración de los últimos días. Entonces, los últimos días no es que el mundo se va a acabar en este diciembre, no. Se refiere a un tiempo específico, un periodo de tiempo específico. Y ellos entendían, cuando ellos hablaban de los últimos días, ellos entendían, ok, ya estamos en el último, ¿cómo que dicen los apocalípticos? La última semana de Daniel. Entonces, ese día fue la inauguración. La pregunta que surge ahora es ¿por qué los días son tan difíciles? ¿Qué es lo que dice Pablo que es? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué son tan difíciles estos días? Y para poder entenderlo hay que seguir leyéndolo. ¿Será la desaceleración de la economía? ¿Será que la gasolina está muy cara? ¿Cuánto vale un galón de gasolina? Está cara. Ya para el pobre es más complicado transportarse, trabajar, ¿verdad? Será, yo estoy haciéndome preguntas aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hace los días tan difíciles? Desastres naturales, menos oportunidad laboral, los gobiernos de turno, no quiero meterme en política, guerras o rumores de guerras. ¿Por qué para Pablo son tan difíciles estos últimos días? ¿Qué es lo que los hace difíciles? Bueno, léalo, versículo 2. Dice, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Ahí está. Entonces, lo que hace estos días difíciles es la gente. Dice, la gente no es el gobierno de turno, es la gente. Lo que hace estos días tan complicados. ¿Y cuáles son las marcas de las que habla el apóstol Pablo aquí de esta sociedad? Gente que se ama a sí mismo y gente que le gusta la platica. La raíz de todo lo que viene después, usted puede seguir leyendo después lo que viene ahí, son esas dos cosas. Si tú me preguntaras qué marca la sociedad de hoy, lo dijo el maestro, el materialismo. La gente le gusta la plata. Por alguna razón, el tener dinero crees que te hace más poderoso. Y saben que son dos condiciones que a mí me llaman la atención, porque cuando una persona se ama a sí mismo, es decir, se ama más a sí mismo que a la gente, le cuesta relacionarse con el resto de gente. Esas son dos cosas que son bastante negativas. Cuando una persona ama más el dinero que cualquier otra cosa en el mundo, le cuesta relacionarse con. Va a ser complicado que se relacione. Eso va a ser difícil. Por supuesto, el que vive para amarse a sí mismo y para amar el dinero se relaciona con otros de una forma muy negativa. Esas son las dos características principales de esta sociedad. Una sociedad que se ama a sí mismo y una sociedad que le gusta la plata. Si la iglesia se le mete el agua de tal manera que empieza a amarse más a sí mismo y a enfocarse en sí mismo y a amar más el dinero que servir a los demás, estamos perdidos. Ha estado completamente marcada por la sociedad de hoy.
porque esas son las ideas, o eso es lo que nosotros vemos en la sociedad de hoy. Entonces una iglesia que se le mete el agua de esa manera es una barca que se va a hundir en el camino. Por eso yo entendí las palabras de Jesús entonces cuando dice que habrá tanta maldad que el corazón de muchos se enfriará. Entonces, son las dos, no es un accidente que estas cualidades sean, la primera de estas cualidades sea una vida centrada en el yo, en el amor al yo. Es el pecado más básico que tiene el ser humano, el que se ama a sí mismo. Y el apóstol Pablo decía a los romanos, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto, dice, de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, debemos vernos como lo que realmente somos. Está una parte gloriosa, espiritual, muy hermosa que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, pero también está una parte carnal de nosotros que es la que nos afea. Lo que a usted lo hace maluco o feo delante de los demás es lo que está en su carne. Usted ve al hermano que canta muy lindo, que habla muy lindo, pero cuando se le sale la piedra no se ve tan lindo ya. Se le sale el blow. Y dice, ay, ese no era el hermano que estaba en la iglesia. Dice que en él conviven esas dos cosas. Por eso que dice el apóstol, cada quien piense de sí mismo con cordura, no es la gran estrella y tampoco es una porquería ya, o sea, en el ser humano, en el cristiano, conviven esas dos cosas. Conviven cosas muy buenas. Esta semana estaba hablando con alguien y me dijo, ese hermano es muy buena gente, muy especial. Y me decía, pero tiene un defectico. Qué cosa, ¿verdad? Y somos así, ¿qué somos así? Tenemos por eso es que el apóstol Pablo dice, vuelvo y lo repito, piense de sí mismo con cordura. No piense que usted es la superestrella espiritual, nada de eso. Usted tiene sus falencias también. Cuando usted se va para su casa, allá sola, allá se da cuenta que ahí hay cosas que no están bien. Y estamos todos en esa lucha y gracias a Dios por su gracia. Entonces, debemos entonces tener en cuenta que esta primera cosa permea lo demás. La segunda característica de esta sociedad es el amor al dinero. No es nada nuevo. La esencia del cristianismo no es la coronación del yo, sino la anulación del yo. Nosotros lo que tenemos que hacer es coger a la personalidad de nosotros y bajarla. Por eso que mi jefe alguna vez cuando estábamos compartiendo en la célula me dijo, hay una frase cuando estábamos cantando esa canción, menguar para que crezcas tú. Estábamos cantando esa canción y cada día seré. Y ella dice, a mí una de las cosas que más me gustó de la canción es esa parte que dice menguar para que. Esa palabra menguar, ¿qué significa? No la había entendido nunca. Entonces yo le respondí, menguar significa como nosotros bajarle un poco al carácter de nosotros, al temperamento de nosotros y dejar que Dios sea el que crezca. Eso se oye muy lindo, pero eso no es fácil, para nada fácil, complicado, complicadísimo. Que tú cada vez te disminuyas más para que lo que está dentro de ti, que Dios está dentro de ti, salga. Eso no es fácil. Entonces ella decía, ok. Y buscó la palabra en el diccionario y todo, me leyó, menguar, significa, o sea. Y estábamos apenas en la canción, no habíamos enseñado todavía. Me encanta que una persona nueva que escuche una canción, ¿verdad? Nosotros ya estamos, los oídos ya los tenemos ya. La misma canción que va. Glorioso. ¿Cierto? Otra vez van a cantar esa canción. Y ya perdimos esa capacidad de analizar lo que cantamos, ¿verdad? Esas son las marcas de la sociedad en la iglesia. Una iglesia cansada, que no tiene ánimos de nada, que no quiere hacer nada, que ya todo se le convierte en una rutina. Cuando yo veo la iglesia católica, y perdone si hay un hermano católico aquí, yo veo a la iglesia cristiana yendo en ese mismo camino. Una tradición. Tú te vas por una misa y te sientes. A veces entiendes, a veces no entiendes. Pero es una tradición y una cosa que aburre, que cansa. Y no es que tenga uno que entretener a la gente, pero también de cierta forma es una cosa que
si tú tienes fe, llega un punto en que se te muere la fe. O si tú quieres algo más, va a llegar un punto en que hasta ahí llegaste. Entonces, a mí esa segunda característica del amor al dinero es una cosa interesante. Y dice después, yo le voy dice, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. ¿Usted por qué cree que las demás se generan de esas dos primeras? El que se ama a sí mismo se va a creer más importante que todo el mundo. Y el que ama el dinero, por alguna razón, dice por ahí que el dinero cambia a la gente. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha visto a la persona que estaba limpio y de pronto le llegó ese poco plata? ¿Cómo cambia, verdad? Y hasta mira a la gente con desprecio. Y la gente mira, oye, pero si ese era el hermano, porque ya ni me saluda. Tiene plata ahora. Pero son las marcas de esta sociedad en la iglesia. Si nosotros perdemos eso, apaga y vámonos. Si nosotros perdemos la capacidad de saludar al hermano, de mirar al otro con respeto, con amor, la sociedad de afuera estará aquí y no habrá ninguna diferencia. Quiero que sigamos leyendo porque dice, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres. Precisamente, si él se cree superior a todo, entonces las reglas, él está por encima de las reglas y él está por encima de Dios. Entonces es una sociedad que no tiene intención de seguir la ley de Dios, ni le interesa eso, sino que serán malagradecidos, cree que todo se lo merece y ofenderán a todos. Es decir, de alguna manera el tener dinero o el amarte más a ti mismo o el ser egoísta hace que empieces a ofender a la gente. Porque tu opinión es más importante, ya tú no tienes conversaciones para debatir sobre un tema. Yo pienso, tú piensas, no. Yo pienso esto. Yo una vez estaba hablando con alguien y esa persona, a mí siempre me quedó en la mente, esa persona era tan arrogante que no, es así. Y yo me lo quedé viendo y dije, caramba. O sea, él piensa que sabe tanto que lo que los demás dicen no es importante. Y eso a mí me marcó, dije, esas son las marcas de esta sociedad. ¿Qué más dice ahí? Dice, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Y eso me llamó la atención, no podrán dominar sus malos deseos. O sea, como cuando ya los deseos son tan malos, ya yo ni siquiera puedo dominar eso que está en mi corazón. Se llenarán de odio, dice, dirán mentiras acerca de los demás, claro. Entonces empiezan a difamar al resto, difaman a los demás, porque como ellos son superiores, entonces hay que hablar mal de los demás. Y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, dice Pablo aquí, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Oye, qué características, ¿verdad? ¿Cómo Pablo, cuando yo leo eso, yo me pregunto, ¿no estamos estamos en el año 65 después de Cristo o estamos no son las características de esta sociedad la misma, no? Es lo mismo. Eso fue escrito en el año 65 después de Cristo, estamos en el año 2024. Es una cantidad de años después. Todavía lo que marca al hombre y lo determina es lo mismo. Lo que hace que cuando yo leo esas cosas a mí, yo digo, da gracias al Señor porque yo conocí la palabra, porque esa palabra está tan vigente hoy como en el año 65. Vigente totalmente. Tiene toda la pertinencia, es una palabra que tiene la capacidad de mirar el corazón del hombre. Y qué bueno que Pablo lo relatara. El versículo 5 sí me mató de esa segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Dice, parecerán muy religiosos con su manera de vivir. Demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esta gente, dice. Esta gente tiene una apariencia de piedad y hasta podrán decir que son cristianos, pero su conducta niega lo que ellos creen. Qué interesante. O sea, ellos dicen, al final termina diciendo, toda esa gente cruel, violenta, no sé qué, van a decir un día que son cristianos y que ellos son buenas personas. Y lo que ellos hacen realmente niega lo que ellos
dicen que son. Y entonces yo me puse a pensar en esto. Parece que al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero como dice la palabra, por sus frutos los vas a conocer. Te vas a dar cuenta quiénes son. Entonces, a mí esta descripción que hace Pablo de la sociedad de hoy me parece muy pertinente para nuestros días. Me parece que es ajustada a la realidad. Nada más es que tú hablas en periódico y te vas a dar cuenta que alguna de estas características está en lo que tú ves en la sociedad de hoy. Y la gente dice, no, pero esa Biblia, eso es antiguo. Sin nada más actual que esto. Nada más pertinente que esto. Nada más actualizado, nada más necesario que esto. Totalmente necesario. Empezar a encontrar estas cosas. Pero a mí, yo esta mañana no quiero solamente hablar de las cosas que Pablo ve en la sociedad. Porque él le dice a Timoteo, tienes que tener cuidado con esto. También debes saber esto. Pero yo te tengo una propuesta. Y eso es lo que el centro del mensaje esta mañana. La propuesta de Pablo para Timoteo. Capítulo 3, versículo 10. Haya su Biblia ahí, capítulo 3, versículo 10. Dice, tú en cambio, dice, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Tú en cambio, tú viste lo que pasa con la gente de este mundo, pero yo te tengo la primera cosa que tienes que hacer. Necesitas modelos que puedan seguir. Alguien me decía una vez, ¿por qué nosotros necesitamos modelos? Porque tenemos carencias. Qué bueno cuando tú puedes ver a alguien que dirige su vida bien, ¿verdad? Y tú dices, ella es muy fuerte en esa área, o esa persona es muy fuerte en tal área. Qué bueno cuando podemos tener modelos. Y Pablo está presentándose a sí mismo como un modelo. Dice, yo soy el modelo. Entonces, el modelo que tú debes seguir. Me parece totalmente complicado que una persona diga, yo soy un modelo, porque el modelo más importante es Cristo para nosotros. Pero si él es capaz de decir que él es un modelo de vida, y yo lo veo en sus cartas, lo veo en el Hechos de los Apóstoles, yo siento que es un modelo a seguir. La vida de Pablo es una vida espectacular. Entonces, la primera propuesta que yo veo aquí es la necesidad de modelos. Por lo regular, nosotros cuando estamos en la iglesia e intentamos formar personas, o si tú tuvieras esta descripción de todas estas características, lo que uno piensa, no, tenemos que hacer varios seminarios, proféticos para ver qué cambiamos, pero realmente no se necesitan seminarios proféticos. Lo que se necesita es gente que modele la fe en Cristo. Y Pablo le está dando a Timoteo, le está diciendo, tú has seguido lo que yo soy. Tú en cambio, al esto, has seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Es decir, él está mostrando características que debe tener en cuenta. Dice, tú tienes que tener en cuenta eso. En Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y por su paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 12, no sean perezosos, como si nos diera pereza imitar a alguien, ¿verdad? Es que ya hay otros hermanos que han pasado. Cuando uno lee la Biblia y usted lee estas historias de la Biblia y lee estas personas, uno dice, esas personas ya pasaron por esas situaciones. Cuando uno ve a Abraham es un ejemplo de fe y es el ejemplo que tenemos que seguir. Cuando uno lee a varios personajes de la Biblia, uno se da cuenta que hay cosas bien valiosas que seguir, ¿verdad? Cuando tú ves a tu hermano que está al lado, tú dices, mi hermano que está al lado es un modelo, su familia es un modelo para mí. Yo quisiera que mi familia tuviera, ¿saben? En una ocasión yo contaba esta historia, yo hablé con mi primo vive en Bogotá, y él tuvo su hijo mayor, que ya estaba en la edad como de conseguir noviecita. Ellos son cristianos, de esos cristianos. Y su hijo mayor se fijó en una muchachita del conjunto que no era tan cristiana. Y decía la mamá, porque las mamás son las que más se dan cuenta de eso. Esa muchachita se le metía por los ojos, pasaba por ahí, pasaba por allá. Y yo cuando me di cuenta de eso, dice, yo me puse a orar.
Y yo lo último que hubiese hecho es orar. Yo quiero que sepa. Que no, a veces uno piensa que esas cosas no requieren que tú vayas a doblar rodillas. Pero a mí ¿sabe? Cuando yo vi esa actitud, yo dije, yo me sentí motivado a orar. O sea, yo vi eso como un modelo para mí. Yo dije, esas cosas me faltan. Eso yo no lo tengo. Por eso necesitamos modelos, porque nosotros tenemos falencias en muchas cosas. Entonces, cuando yo vi su actitud, a propósito, la muchachita siguió detrás de Sebas. Y el pobre Sebas estaba ya tembloroso. Sí, porque para un muchacho de esta edad, que una muchachita venga y se le ofrezca, vea, pobre pelado, y las hormonas alborotadas, eso es una cosa complicada. Entonces, a mí me gustó la actitud de ella. O sea, yo pensé que ella me iba a decir, yo cogí a esa muchachita y la insulté, o le dije que no pasara más, o que no la quería en mi casa. Yo dije, no, eso es lo que uno de nosotros hubiese hecho. Pero a mí me gustó que ella dijo, yo oré. Y doblamos rodilla y oré, hasta que se le quitó la cuestión. Dijo, mi hijo ahora sirve en la iglesia, es el que maneja las cosas audiovisuales. No le interesa a ninguna muchacha. Como por arte del magia algo pasó allí. Yo dije que esos son modelos de oración. Ahí hay gente que ora y ora y ora. A mí me encantó la vida de Judy. Mi primo se llama Jorge. Ellos son pastores allá en una iglesia. Hace que ellos no lo reconocen como pastores, pero son, o sea, una persona con un corazón para servirle al otro y buscar. Y si hay un hermano que está en necesidad, hacen una vaca y va y le llevan. Entonces tú dices, ese man es un pastor. Solo que no se para en una tarima a predicar los domingos. Pero él es un pastor. Y su esposa es una mujer de Dios. Y sus hijos, tú los ves, su familia. Y Dios los bendice y les va bien y ahí van. Entonces, cuando uno ve modelos de familias así, a mí eso me retó. Y yo creo que nosotros necesitamos modelos así. Y tenemos que seguirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos buenos modelos? Cuando nuestro modelo no fue el más importante, porque de pronto ustedes están aquí y dicen, pero mi papá no fue así. Mi papá me abandonó cuando yo era un niño. Yo no tengo un modelo. Es más, a mí nadie me dio un regalo de Navidad. Yo conozco papás que dicen, a mí nadie me dio estudio. ¿Yo por qué tengo que darle estudio a mis hijos? Muy mal. Muy mal porque tuviste un antimodelo en tu familia y tú tienes que hacer todo lo contrario. Muy mal. No debe ser así. No porque mi papá, yo me acuerdo siempre del papá de alguien pero ¿para qué va a estudiar esa carrera tan cara? Oye, esfuérzate un poquito y págale la carrera a la muchacha. Porque es que a mí nadie me dio estudio. No, señor. ¿Y por qué tiene que ser así también en tu familia? Entonces, esos antimodelos también existen en la sociedad. ¿Y qué pasa cuando tenemos, en la Biblia hay una historia de antimodelos? Los hijos de Elí fueron los antimodelos de Samuel. En la historia, esa es una historia espectacular porque el papá ve que los hijos se meten a la iglesia y empiezan a hacer una cantidad de cosas malas y el papá no les estorba a los hijos. El papá ve que los hijos están yendo mal y no se mete. Y Dios después le llama cuentas. Y a mí me llama la atención porque Dios le llama cuentas con una cosa. Yo quiero que usted lea 1 Samuel capítulo 2 versículo 29, porque Dios, que conoce todo lo que está pasando ahí en esa casa, dice, ahí está pasando una cosa horrible. Sus hijos están haciendo las cosas mal y el papá le falta autoridad. Y autoridad no es que le pegue un palazo en la cabeza, no, olvídese de eso. Entonces, el hijo no lo estorba. Esta mañana mi hija me dijo, tengo dolor de cabeza, yo no voy para la iglesia. Te montas y te vas, aquí no te vas a quedar, lo siento mucho. Entonces yo empecé a recordarle, cuando vas para cine, entonces sí me tengo yo que salir temprano para que tú llegues media hora antes, para que te compres la cripeta, para que te... cuando tal cosa, yo sí tengo que hacer tal cosa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es la primera que se monta en el carro. ¿Y sabe qué pasó? Se sentó, no fue la primera, fue la tercera. Y dije, bueno. Y cuando venía en el camino dije, te felicito porque lo hiciste, yo sé que lo hiciste te costó levantarte, por ahí estaba con una pastillita que me duele la cabeza, que no sé, te doy el doble, para eso está el doble. Pero no me vengas a decir que no quieres ir a la iglesia, que no me vengas a decir eso, no me digas eso, no lo acepto.
Entonces, los hijos de Elí, Dios que lo conoce todo, mira las preguntas que le hace a Elí. A mí esas preguntas me partieron el corazón, yo no sé por qué. Dice, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Primera pregunta. ¿Por qué, Elí, has permitido que tus hijos traten con tanto desprecio las cosas de la fe? Lo ministerial. O sea, ministerialmente hablando, yo te tengo una pregunta muy dura. O sea, yo no entiendo por qué para ti no es importante la fe, el servicio a Dios. ¿Por qué se convirtió en eso tan bajo para ti, una cosa tan insignificante? Esa pregunta es dura. La segunda todavía es más dura. Es una pregunta más personal. Y le dice, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas tus ofrendas de mi pueblo Israel? Esa es otra pregunta, esa es personal. ¿Por qué los amas a ellos más que a mí? Dios mío. A mí eso, si yo fuese ese sacerdote, hubiese quedado frito, muerto. Porque no es así. Y saben que estos dos hombres eran el modelo que estaba viendo Samuel. El profeta Samuel tenía, del libro de Samuel, ve a estos dos hombres y esos eran sus modelos. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que Samuel no terminó siendo como esos dos, sino que él decidió, no, así no se le sirve a Dios se le sirve de esta manera. Entonces, no me vengan a mí a decir ahora que porque yo tuve un mal modelo, entonces mi vida se ha desgraciado y por eso es que yo soy así. Mentira. Mucha gente tuvo malo, y cada vez uno ve películas, yo veo películas de superación, de hombres que, mira, esta semana vi una película de alguien que, me gustan mucho las películas de superación de deportes. Su mamá era drogadicta y no había quien cuidara al hermano, y es una historia real, se lleva al hermano a vivir al campamento de la universidad, donde él juega fútbol americano, se lo llevó a vivir, y casi que lo echan, casi que pierde la beca, por llevarse a su hermano, pero la mamá tenía que hacer un proceso de desintoxicación de las drogas en Estados Unidos, y a él le tocó salir adelante solo. ¿Qué tal que él se achante y diga, no, porque mi mamá es una drogadicta y ahora yo también tengo que ser? No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que los antimodelos en la sociedad determinan lo que yo debo ser? ¿Quién dijo eso? Entonces, a mí, una de las cosas que a mí me llama la atención de esa primera propuesta que hace Pablo es, tú ves que la sociedad tiene estas marcas. Bueno, primero, necesitamos modelos. La pregunta mía es, ¿en esta iglesia hay modelos que tú puedas, que alguien te pueda ver y te pueda decir, alguien alguna vez te ha visto a ti y ha dicho, oye, a mí me encanta cómo tú eres en esa área de tu vida. Tú no eres perfecto, pero tú tienes una capacidad de hacer esto y esto me gusta. Yo a cada rato lo veo en mi esposa. Yo le digo, a mí me gusta una cosa tuya que yo no tengo. Tal cosa. Tú tienes esa capacidad. Hay cosas que yo te dejo a ti porque yo sé que no las podría manejar yo bien. Y a veces ella me dice, tú tienes una capacidad de ver estas cosas que yo no veo. En lo científico, en lo laboral. Oye, qué interesante esto. Entonces, como que nos pasamos descubriendo cosas que son valiosas de modelar, de imitar. Entonces, la próxima vez que usted que se pregunte, diga, ¿qué cosas está modelando la gente de mí? ¿Qué cosas están modelando mis hijos de mí? Bien interesante, ¿verdad? ¿Qué cosas están viendo tus hijos que están copiando? Esta mañana yo vi a Valeria que se vistió como una hermana de esas hermanas. A mí me encanta cómo se viste ella, pero yo le dije, esa es tu identidad, tú eres así. A mí me gustaría que te vistiera más moderna, más no sé qué, pero y yo digo, ella ve a su mamá, ella ve a la abuela, ella ve que su mamá se viste bien y ella dice, yo quiero vestirme así con mi faldona larga y ¿y qué? ¿Y a quién le importa que yo venga con la faldona? No porque la faldona la haga más santa ni la haga menos pecadora, ¿no? Sino porque esa es su identidad, ella quiere vestirse así. Yo tengo otra hija que le gustan los pantalones rotos. Si no está roto, no me lo pongo. Y entonces,
eso de modelar es bien interesante. Primera propuesta de Pablo. La segunda está ahí mismo. La segunda dice, versículo 12 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es decir, tienes que tener en cuenta que esta tarea, o que esto que nosotros vivimos en la fe, no es fácil, no es una tarea fácil. Primero, necesitamos modelos. Segundo, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. La fidelidad en medio del sufrimiento es una marca de quienes quieren vivir piadosamente la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la propuesta de formación que ofrece hoy muchas iglesias? Pues tú llegas a la iglesia y como por arte de magia todos los problemas se te van. ¿Tú has escuchado eso? Venga, venga, oramos por usted y todos los problemas se le van. Eso es mentira, eso no es verdad. Venga y oramos por usted y en la cuenta de ahorro usted le va a aparecer tanta plata. Venga y oramos para que usted adelgace y va a perder 2 tallas. No vayas a hacer ejercicio. Entonces yo no entiendo de dónde salió esa idea del cristianismo fácil. Ah, no, todo se va a solucionar, todo es muy chévere. No, eso es mentira, eso no es verdad. Ese cristianismo fácil no es cierto. Entonces no es una tarea fácil. ¿De dónde sacamos la idea que seguir al Señor que nos va a hacer más populares, exitosos, ricos, notorios? ¿De dónde sacamos esa idea? Eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. No, que vamos a ser más exitosos. Antes vas a ser menos popular. Yo quiero que sepas eso. Nosotros nos movemos en un medio donde estamos con mucha gente que es académica. Y cuando uno dice uno es cristiano, uno nota la mirada despectiva de algunas personas que te miran como que hacen. Pero solamente es que te conozcan un poquito más y se dan cuenta que tienen que callarse la boca. Porque el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que yo sea mediocre. Todo lo contrario. Entonces, uno se da cuenta que la gente de este tiempo se siente orgullosa de decir, yo soy ateo. Yo tengo un profesor amigo que dice, yo soy ateo. Y lo dice con ese orgullo. Digo, no hay nada de orgulloso en eso. O sea, eso no es una cosa así. Y le dice a sus estudiantes que yo soy ateo. Y yo no le veo nada de espectacular ni de... Yo digo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Sí, yo creo en Cristo. Y a veces los pelados se dan cuenta. Estamos en la clase y dice, usted es pastor. usted es evangélico, ¿verdad? Y dije, ¿por qué tu familia es cristiana, verdad? Y no has querido ir a la iglesia. Estás caído. Porque si tú te diste cuenta de eso, es porque tú en el fondo también te han hablado de esto. Entonces, ese es un tema. No estamos, bueno, lo que valida la experiencia real de fe de una persona no es el reconocimiento público. Lo que valida la experiencia de fe de una persona es la capacidad que tiene de sobreponerse a las situaciones difíciles y seguir en la fe. Eso es lo que valida su experiencia de fe. O sea, cuando a usted le digan, usted es cristiano, a pesar de que está viviendo todo lo que está viviendo, la gente dice, es cristiano. Sí, imagínate, ese man, la familia está destruida, está ahí y todavía está orando a Dios. Ese tipo tiene que ser cristiano. Entonces, eso es lo que valida su experiencia de fe. El hermano está allá en la puerta recibiéndolo, pero no sabe el problemón que tiene en su casa. Problemón grandísimo. Pero él está allá recibiendo al hermano. O el hermano que está cantando. Tremendo problema que tiene. Y él está aquí, Glorio, ¿de dónde saca fuerzas para cantar? Eso es lo que valida su experiencia de fe. En Lucas, capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor estaba entrando a Jerusalén, que ya era el clima del ministerio, tú dices, el Señor se va a soltar la prédica más espectacular. Adivina qué predicó el Señor. ¿Cuál es la prédica que Jesús hizo cuando estaba llegando a Jerusalén ya
Estaba la gente ahí, el centro religioso de el lugar donde más podía predicar un mensaje de eso, como el sermón de la montaña. Adivinen qué dijo. Lucas capítulo 14, versículo 27, dice: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero yo imagino los discípulos ahí y dicen, pero si es el momento para que te luzcas y tires un mensaje de esos motivadores, y mira lo que vas a decir, que el que no toma su cruz que no le siga, que se vaya mejor. Supongamos que algunos de ustedes quieren construir una torre, dicen. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente dinero para terminarla? Una torre de los viñedos, ¿no? Es a la que se refiere. Si primero calcula el costo para ver si tiene suficiente, dice, si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él. Y dice, y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Fíjate que él dice, a mí me llama la atención varias cosas aquí. Dice, está diciendo antes que el venir a Dios, Jesús está enseñando antes de hablar de este mensaje, dice, venir a Dios es como aceptar una invitación, pero después endurece el mensaje. Entonces dice, venir a Dios es como tomar su cruz, y usted se imagina la connotación que eso tiene en esa época. Cuando a ti te dicen tomar su cruz y sígame hoy, eso no significa nada. Eso para mucha gente es como raro, eso que es tomar su cruz y sígueme. Pero para una persona que vivía en ese siglo, era lo que pasaba con los prisioneros. Tomar su cruz era coger un pedazo del madero y llevarlo hasta el sitio de la crucifixión. Es lo que pasó con Jesús. Entonces cuando está pasando eso, cuando está diciendo eso, le está diciendo, es agarrar madero y llevarlo hasta allá. Eso es tomar su cruz, imagínate. En un sentido más espiritual eso tiene otra connotación, pero cuando él está diciendo a la gente, pues pudo ser malentendido también, ¿no? ¿Cómo así? Y entonces nos vamos a morir todos. No, él no está diciendo eso. Y a mí me llama otra parte de la expresión, dice, no tomar la cruz, sino su cruz, que es otra cosa. ¿Por qué su cruz? Porque cada uno de nosotros lleva una crucecita, un peso de la vida, de la familia, de las cosas, cada uno de nosotros. Y es una cosa, ese su es una cosa particular de cada uno de nosotros. Llevamos esa cruz. Y sabes una cosa, en el camino es posible que te desanimes de cargarla, pero el éxito lo van a tener aquellos que llegan hasta el final, que no se desaniman, sino que van. Que les pesa, claro que les pesa. Que están orando, claro que están orando. Pero ellos no van a volverse atrás, como usted ha visto mucha gente. ¿Usted ha visto mucha gente que se vuelve atrás porque no se le solucionó el problema? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no está en la iglesia. En la iglesia no debe haber eso. Esa idea de que aquí nos va a ir bien todo. No, no. En la iglesia debe haber una idea de aquí, aunque las cosas estén mal, yo sigo adorando a Dios. Esa es la idea. Eso es lo que eso es lo que marca la iglesia. Y eso es lo que marcó a los discípulos de la época. Los discípulos del primer siglo. Los mataron, los azotaron. Y esos tipos eran para adelante. No se iban para atrás nunca. Puede venir cualquier problema, puede venir cualquier situación y esa gente estaba firme. No se van para atrás. Esa es una característica de la iglesia. La primera es que en la iglesia hay modelos que uno puede seguir. La segunda es que las cosas no son fáciles y a veces nos toca caminar. Y la tercera, más importante que todas, dice, anteriormente hay una cosa bien bonita que Pablo dice a los Gálatas, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se cansen de hacer lo bueno, que hacer lo bueno a veces cansa. Lo malo a veces paga más, dice la gente. Dice, lo malo a veces trae más satisfacción. No, pero que lo malo no se cansen de hacer lo bueno. ¿Saben qué? Me encantó esa expresión, porque esa expresión, ¿saben en qué contexto está? Está en el contexto de la mujer que va a parir, que está pujando. Está pujando porque está pariendo. Pero si ella se cansa, ¿saben qué pasa? Se muere el bebé. En ese sentido está la expresión esa, no se cansen de hacer el bien. Yo conocía
en Leticia a una persona que me dijo que su hijo se murió porque ella literalmente se desmayó del dolor y se cansó y no pudo dar a luz. Y a mí eso me pareció tan duro y tan valiente que son nuestras mujeres, ¿verdad? Que van a un parto y se someten a un dolor tan impresionante. Yo le miraba la cara a Stephanie en uno de los partos y tienes una cara de loca. Irreconocible. Írtale. Yo dije, Stephanie, increíble. Tú te vieras la cara que tiene, Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! Me estoy muriendo. Dios mío. Es que eso no debe ser fácil. Dicen que los hombres lo experimentamos cuando nos da un dolor de cálculo. Es muy similar. Pero nada, olvídate, eso no es nada comparado a eso. A nosotros se nos pasa con un analgésico. Pero ella hasta que dé a luz no tiene descanso. Por eso que dice ahí, no se cansen. Yo sé que las situaciones han sido difíciles, pero no te canses. No te canses de hacer lo correcto. Vas bien. Estás en el camino y te han llegado cosas que te han querido desanimar, pero no te canses. En serio que vas a ver la recompensa al final. ¿Ok? La tercera cosa, ahora sí, con esta termino. El último componente que plantea Pablo está ahí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces le dice, son tres cosas que yo creo que pueden solucionar un poco el hecho de que la sociedad hoy esté entrando en la iglesia. Primero, que en la iglesia verdaderamente haya modelos que seguir. Segundo, que tú seas consciente que el camino no es fácil y que al final el que persevera alcanza. Tercero, que tienes una norma bíblica de conducta que es la escritura. Si la Biblia no te orienta a nada. ¿Ok? Entonces la tercera cosa que le dice. Comprende esta parte. El tercer componente de ese modelo de formación es que la escritura es inspirada por Dios. Cuando yo leí eso en el original, ese inspirado, ¿saben lo que significa? Significa como si alguien te estuviera soplando. ¿Ha visto un estudiante que le sopla a otro en el examen? Esa es más o menos la idea. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa es soplada por Dios. O sea, el que la escribió, Dios le sopló. No lo escribió por escribirlo. Y eso es lo que la hace especial. A muchos de ustedes les da pena decirle al hermano, ¿por qué tratas así a tu mujer? Yo no me voy a meter en eso. A los pastores les toca meterse. No porque ellos digan, sino porque la Biblia dice. Dice que la mujer es como un vaso más frágil, que debes tratar bien. Eso dice la Escritura. Entonces el pastor llega donde ti, estás haciendo las cosas mal. A tu mujer no la puedes tratar mal. La Escritura dice, entonces él se mete en tu vida con las palabras inspiradas por Dios. O sea, lo que debes hacer es lo correcto. Esto es lo correcto. Mucha gente dice, no, pero esta semana me escuché a alguien que me dijo, mi hija, era un pastor y me dijo, mi hija se acercó de mí a decirme que ella se iba a separar de su marido, porque ella tenía, y entonces yo le dije, la Escritura dice, ya, la Escritura dice, tú verás a ver, ¿ok? Entonces la palabra tiene esa, Pedro se metió con el vestido de la gente, dice las mujeres que se visten, ¿quién se va a meter quién se mete con la vestimenta de otro, verdad? Me parece que, pero la Escritura tiene esa capacidad de ser irreverente, de no pedir permiso. La Escritura no pide permiso, sino que se mete. Entonces cada vez que el pastor se acerca y le dice a usted, me parece a mí esto, o la Escritura dice esto, él se está metiendo porque esa palabra no fue inspirada por él, ni fue inspirada por los hombres. Esa palabra viene del mismo corazón de Dios, fue inspirada por Dios. Entonces, cuando uno desobedece estos principios, está desobedeciendo a Dios. Definitivamente, no, es una cosa inspirada por Dios. Dios sopló sobre estos hombres. Es lo que dice la Biblia. No lo tome a la ligera. ¿Qué norma está siguiendo de vida? Que la sociedad dice, no importa que diga, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice?
Y esas palabras resuenan, seguro, resuenan. Cuando tú estás en el momento más confuso. Yo me acuerdo de alguien que dijo, me acuerdo que alguien que en un momento bien difícil se acordó de lo que decía alguien. Mi hermano alguna vez me dijo, que está aquí, me dijo, en un momento bien difícil de su vida se acordó de una cosa que mi mamá decía en relación con la palabra de Dios. Dice, yo me acordé de eso y salí corriendo. Cómo la palabra tiene ese poder, ¿verdad? De llegar al corazón, y cuando uno está en ese momento difícil, ¡puf!, por alguna razón tú dices, no, esto es lo que hay que hacer. Porque si yo sigo por otro camino, pierdo. Entonces, señores, es muy posible que muchos de nosotros no tengamos la capacidad de meternos en el closet de la gente, del hermano, pero la palabra de Dios sí. ¿Ok? No mira al pastor maluco cuando le hace una observación, porque es que a él le toca de mala. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Él le toca meterse. Yo quiero esta mañana terminar diciendo que es necesario conocer los tiempos en los que vivimos. Convertirnos en ejemplos que inspiren a las generaciones más jóvenes a no amarse a sí mismos, sino a Dios. A no amar el placer, sino a deleitar el corazón de Dios. No amar el dinero, sino el servicio a Dios. El servicio a los demás, sabiendo que eso cuesta muchas veces persecuciones. Entender que la dura prueba nos va a llevar directamente a Dios cuando el Señor le dice en el versículo, cuando el Señor está diciéndole a esta palabra, dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. No solamente es el tema de cargar la cruz, dice, también hay otra cosa pendiente. El cargar la cruz te va a mandar directo a seguir a Cristo. O sea, cuando el que está cargando la cruz le pesa lo que está llevando en su vida, una de las cosas que va a hacer inmediatamente es, voy a buscar a Dios. Entonces, el cargar la cruz a veces, sufrir muchas veces padecimientos, no es suficiente. Te tiene que llevar, o tiene que servir para algo. Tiene que servir para que tú puedas ir a los pies de Dios. Si tú esta mañana estás aquí y estás padeciendo de algo que te está afectando en tu vida, y tú dices, esto es como una cruz que estoy llevando y yo no sé si yo pueda soportar esta situación. Yo quiero decirte, el paso que te hace falta es seguirle. Ya has cargado la cruz, bueno, síguele. ¿Qué es lo que esperas? ¿Por qué esta mañana no le entregas tu vida a Dios? Si estás aquí esta mañana y has estado padeciendo, ya definitivamente deja de pelear, deja de luchar. Es que yo no sé si yo sirvo para ese camino. Claro que sirves.